¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Marcano sin tapujos. Hoy es 30 de abril de 2026. Lo que vamos a analizar en esta transmisión en vivo nos está diciendo con esta claridad en ningún otro espacio del mundo hispanohablante. Si usted está aquí por primera vez, quédese. Si ya nos conoce, prepárese, porque el análisis de hoy va a fondo. Antes de comenzar, suscríbase ahora mismo, active la campanita y déjenos su like. Este canal se sostiene con su respaldo. Y ese respaldo es lo que nos permite hablar sin miedo, sin filtro y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es lo que vamos a tratar hoy. Miren, señores, hay momentos en la historia de las naciones en que un país deja de ser el que fue. No por una derrota militar, no por una invasión, sino por una transformación silenciosa de su propia doctrina, de la forma en que entiende su lugar en el mundo y de los medios que considera legítimos para preservarlo. Israel atraviesa hoy uno de esos momentos. Y conviene mirarlo con seriedad, porque lo que allí se decide no se queda allí. Se proyecta sobre Oriente Medio, sobre Europa, sobre la relación transatlántica y sobre los equilibrios que sostuvieron el orden internacional desde 1945. Permítanme, por favor, que comencemos por el principio. Israel celebró la semana pasada 78 años de existencia. 78 años de un estado pequeño, rodeado de adversarios, que sobrevivió y prosperó por una razón que sus generaciones fundadoras comprendieron con una claridad que hoy parece extraviada. La razón de que las guerras, cuando son inevitables, deben ser breves. Breves porque la prosperidad de una sociedad democrática se construye en tiempo de paz. En tiempo de paz. No en estado de excepción permanentes. Breves porque la economía, la ciencia, la cultura, la legitimidad internacional, todo aquello que termina decidiendo la supervivencia de un país pequeño en el largo plazo, requiere de un horizonte civil estable. David Ben Gurión lo entendió. Yitzhak Rabin lo entendió. Ariel Sharon, con todas sus contradicciones, terminó entendiendo cuando ordenó la retirada de Gaza en el 2005. La doctrina israelí clásica se sostuvo durante décadas sobre tres pilares: disuasión, alerta temprana y acción decisiva. Disuadir antes que combatir. Anticipar antes de que reaccionar. Y cuando ya no hay alternativa, golpear con fuerza, con objetivos limitados y volver rápidamente a la mesa civil. Esa fue la lógica que ganó la guerra de los 6 días en 1967. Esa fue la lógica que después del trauma de Yom Kippur
en 1973 llevó al acuerdo histórico con Egipto en Camp David. Hoy, esa doctrina yace prácticamente desmantelada. Y quiero que entienda usted la magnitud de lo que eso significa. Le pido que observe el mapa. Observe ese mapa. Israel mantiene operaciones simultáneas en 4 frentes activos. La Franja de Gaza, donde una operación que comenzó como represalia legítima por la masacre del 7 de octubre, se ha convertido en una ocupación abierta, con zonas de seguridad permanentes y un costo humano que ha desplazado a casi 2 millones de personas. 2 millones de personas. Está el sur del Líbano, donde el ejército israelí estableció una nueva franja bajo control militar, retomando una lógica que Israel ya había abandonado costosamente en el año 2000. Más arriba está Siria, donde las fuerzas de defensa han ampliado su presencia en los altos del Golán y han golpeado infraestructura del nuevo gobierno post-Assad. Y Cisjordania, donde la ocupación se ha endurecido a niveles que no se veían desde la segunda intifada. A esto súmele 2 rondas de ataques aéreos contra Irán en menos de 12 meses, ejecutadas en coordinación con Estados Unidos. 4 frentes. Y un quinto frente que muchos analistas pasan por alto. El frente diplomático, donde Israel está perdiendo de manera acelerada la legitimidad internacional, que durante décadas fue uno de sus activos estratégicos más valiosos. Ahora bien, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Cómo se llegó hasta aquí? La respuesta corta es que el 7 de octubre de 2023 fracturó algo más profundo que la frontera sur de Israel. Ese día fracturó el contrato implícito entre el Estado y sus ciudadanos. Fracturó la promesa de que ningún judío volvería a ser asesinado en suelo soberano por su condición. Esa fractura produjo un trauma legítimo, real, que ningún análisis serio puede minimizar. Pero ese trauma, o el trauma que se convierte o se transforma en doctrina de Estado, se vuelve peligroso. Un trauma que se convierte en doctrina de Estado se vuelve peligroso. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Israel desde octubre de 2023. La obsesión por la victoria total. Concepto que la historia militar moderna prácticamente ha desechado desde la Segunda Guerra Mundial. Ha llevado al gobierno de Benjamin Netanyahu a rechazar sistemáticamente cada salida intermedia que se le ofreció. La administración Biden propuso de manera reiterada sustituir a Hamas por la Autoridad Palestina en Gaza, con respaldo árabe, suní y financiamiento del Golfo. Israel lo rechazó. Se ofreció un mecanismo para que el gobierno libanés, ya debilitado, contuviera a Hezbollah con apoyo internacional. Israel optó, en cambio, por entrar nuevamente
al Líbano, al sur del Líbano. En Siria, el colapso del régimen de Assad abrió una ventana inédita para un entendimiento con el nuevo poder en Damasco. Israel está dilapidando esa ventana día tras día. Y aquí, permítanme ser franco con usted. Esa lectura supone que las decisiones del gobierno israelí responden únicamente a cálculos estratégicos de Estado. Pero la realidad es mucho más incómoda. La realidad es otra. Benjamín Netanyahu enfrenta procesos judiciales abiertos por corrupción. Su coalición de gobierno depende de fuerzas ultraortodoxas y ultranacionalistas que tienen un interés directo en que el estado de guerra se prolongue. Porque cada día de conflicto es un día sin elección, sin comisiones investigadoras del 7 de octubre y sin rendición de cuentas. La guerra en este escenario deja de ser un instrumento al servicio del Estado y se convierte en un instrumento al servicio de la supervivencia política de un primer ministro acorralado. Esto no es una opinión desconocida. Esto es lo que sostienen con distintos matices antiguos jefes del Mossad, antiguos jefes del Shin, generales en retiro y comentaristas que durante décadas fueron pilares del establishment de seguridad israelí. Y aquí está el problema estructural más profundo. El más profundo es este. Los generales que en otro tiempo sabían contener a primeros ministros demasiado ambiciosos. ¿Recuerda usted cómo el alto mando frenó el proyecto militar de Menachem Begin o del propio Netanyahu en su primera etapa? Hoy los generales guardan silencio. La cadena de mando se ha politizado. La voz crítica institucional se ha replegado. Y cuando el contrapeso interno de las democracias militarizadas se debilita, el resultado histórico es siempre el mismo: la sobreextensión. Y la sobreextensión, mi amiga, mi amigo, es la enfermedad clásica de los imperios. Lo fue de Roma. Lo fue de la España de Felipe II. Lo fue del Imperio Británico. Lo fue de la Unión Soviética. Lo está haciendo de manera más lenta, pero igualmente reconocible, de los Estados Unidos del siglo XXI. Y lo es ahora, a una escala mucho menor, pero con una intensidad concentrada, de Israel. Detengámonos un instante en la dimensión iraní, porque allí se concentra buena parte del rompecabezas estratégico actual. Las dos campañas aéreas contra el programa nuclear iraní, ejecutadas con respaldo estadounidense, ha producido daños tácticos importantes. Eso es innegable. Pero ¿ha eliminado el programa nuclear iraní? No. No lo ha eliminado. Ha reforzado la disuasión regional.
el argumento es discutible. Han debilitado al régimen de los ayatolas internamente. Los datos sugieren lo contrario. Un régimen golpeado externamente tiende a coercionarse internamente, no a colapsar. Y han abierto un camino diplomático sostenible. Bueno, las negociaciones intermitentes entre Washington y Teherán avanzan sin que Israel tenga capacidad real de incidir sobre ellas, lo cual constituye en sí mismo una derrota estratégica silenciosa. Mientras tanto, el eje formado por China, Rusia e Irán continúa profundizándose. Pekín firmó hace ya 3 años el acuerdo de cooperación estratégica con Teherán por 25 años. Moscú incorporó armamento iraní en su guerra contra Ucrania, y la Organización de Cooperación de Shanghái, que muchos en Occidente todavía menosprecian, está dando coherencia a un orden alternativo que no se construye contra Israel, pero que avanza sin tomarlo en consideración. Israel, mientras se desangra en 4 frentes simultáneos, está dejando de ser interlocutor en las conversaciones que verdaderamente reordenan el siglo. Permítanme ahora elevar la mirada y observar lo que ocurre en el mundo democrático. Hace apenas una década, defender a Israel era una posición casi consensual en los principales partidos políticos europeos y en el Partido Demócrata estadounidense. Hoy, esa posición se ha vuelto cada vez más difícil de sostener entre las generaciones jóvenes, entre los electorados progresistas, entre las universidades y entre amplias franjas de la opinión pública en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y España. Esto no es resultado de propaganda. Esto es el resultado predecible de imágenes, de cifras, de hospitales destruidos, de niños hambrientos y de periodistas muertos. La realidad termina imponiéndose sobre cualquier estrategia de comunicación. Y aquí el costo estratégico es enorme, porque la legitimidad internacional no es un lujo moral, es un activo geopolítico. Esto es lo que permite negociar acuerdos comerciales, atraer inversiones, sostener alianzas militares y mantener cooperación tecnológica. Cuando esa legitimidad se erosiona, los efectos se acumulan lentamente y se manifiestan después de manera abrupta. Los acuerdos de Abraham, que ustedes recuerdan bien, que parecían reordenar el Medio Oriente hacia 2020, hoy se sostiene apenas por inercia diplomática. La normalización con Arabia Saudí está congelada. El proyecto de un eje suní israelí frente a Irán, que era la apuesta estratégica más ambiciosa de Netanyahu,
ha quedado en suspensión indefinida. Y existe otra dimensión, una dimensión interna, de la que se habla muy poco fuera de Israel y que conviene incorporar a este análisis. La economía israelí, ese milagro tecnológico que durante 2 décadas atrajo capital del mundo entero, está pagando un precio severo. Cientos de miles de reservistas movilizados durante meses. Empresas de tecnología que han trasladado equipos enteros al extranjero. Calificadoras internacionales que han recortado la nota soberana del país por primera vez en su historia reciente. Y lo que resulta aún más grave en el largo plazo, una emigración silenciosa de jóvenes profesionales, científicos e investigadores hacia Europa y Estados Unidos. Israel no enfrenta solamente un desgaste militar y diplomático. Israel enfrenta una hemorragia lenta de su propio capital humano, que es el único activo verdaderamente irreemplazable de un país pequeño. La generación que debería estar construyendo el Israel de los próximos 50 años está, en muchos casos, haciendo maletas. Israel celebrará elecciones antes del fin de octubre. Y aquí tengo que decirle algo que probablemente no escuchará en los grandes medios. La oposición israelí no está ofreciendo una alternativa estratégica. Está ofreciendo una alternativa táctica. Critica como si libran las guerras, o critica como se libran las guerras. No, si deben librarse. La oposición cuestiona los costos, no las premisas. Y mientras la oposición se mantenga en ese terreno, el ciclo continuará. Gane quien gane los comicios. Las verdaderas dificultades son las verdades. Las verdades difíciles que el electorado israelí necesita escuchar son las que sus líderes no se atreven a pronunciar. La verdad de que la seguridad absoluta es una ilusión. Que ninguna fuerza militar, por superior que sea, ha producido jamás esa seguridad absoluta. La verdad de que la disuasión se construye combinando fuerza con contención, no con escala permanente. El electorado necesita la verdad de que los enemigos no se eliminan. No, al enemigo no se eliminan. Se neutralizan, se contienen, se transforman a través del tiempo y de los hechos políticos. La verdad de que el mejor regalo que las generaciones fundadoras le dieron a Israel no fue una doctrina militar agresiva, sino el reconocimiento sobrio de que las guerras
tienen límites y que esos límites son, paradójicamente, lo que permite ganarlas. Le ofrezco, para cerrar, una reflexión que va más allá de Oriente Medio. Lo que está ocurriendo en Israel es en escala concentrada lo que ocurre en muchas democracias de nuestro tiempo. Un liderazgo asediado por sus propios escándalos descubre en el conflicto externo una forma de prolongar su poder. La sociedad traumatizada y temerosa abdica del debate estratégico. Las instituciones que deberían contrapesar al poder ejecutivo guardan silencio. La oposición se conforma con cuestionar formas, no fondos. Y, mientras tanto, los costos se acumulan. Costos humanos, costos económicos, costos diplomáticos y costos generacionales que se pagarán durante décadas. Israel todavía está a tiempo de recuperar la doctrina que le permitió sobrevivir. Pero el tiempo, como siempre en política exterior, no es indefinido. La ventana se cierra. Y la pregunta que cada israelí y cada observador serio del Medio Oriente debería formularse no es si Israel tiene derecho a defenderse, derecho que nadie razonable cuestiona, sino si la forma actual de defenderse no está, paradójicamente, debilitando aquello que pretende proteger. Gracias de corazón por quedarse con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjanos su like, activa la campanita y acompáñanos en las próximas ediciones. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto, como siempre, es Marcano sin tapujos. Nos vemos en la próxima edición.